esta hermosa serie o miniserie que estamos llevando, Una vida en el Espíritu. Y bueno, pues estamos hablando acerca de los dones espirituales. A través de esta carta, mi hermano, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. A través de esta carta hemos estado hablando cómo Pablo instruye a la congregación de Corinto para que se enfoque, hermano, en procurar una vida guiada por el Espíritu Santo. Esto nos involucra a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos una congregación que debemos enfocarnos, en procurar una vida guiada por el Espíritu Santo. Y Pablo les dice que llevar una vida guiada por el Espíritu Santo debe de ser ejercida de manera adecuada, hablando acerca de los dones espirituales que Dios nos ha brindado para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para el crecimiento de cada uno de los que estamos aquí, que nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Así es que con estas palabras el apóstol Pablo va a disipar dudas, termina controversias y deja sentado, hermano, que todo debe ser hecho para glorificar el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que sea en relación a los dones espirituales, hermano, es para glorificar el nombre de Jesús. Yo invito que, hermanos, que a lo mejor van a decir, pues ¿de qué están hablando? Entra a YouTube para que puedas hilar el tema de hoy. Dice 1 Corintios 12, del 1 al 10. No quiero, hermanos, que ignoren, digan conmigo, ignorar, acerca de los dones espirituales. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro son los dones que vamos a ver hoy, que es don de discernimiento de espíritu, a otro don de diversos géneros de lengua, y a otros don de interpretación de lengua. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa mañana, tarde, que nos permites estar aquí como un cuerpo en Cristo, y estamos aquí para seguir procurando una vida guiada por tu Santo Espíritu, pero tú quieres que lo hagamos de una manera adecuada, de una manera ordenada, correcta, con un equilibrio. Estos dones que tú nos has brindado a cada uno, Señor, son para edificación del cuerpo de Cristo, no para gloria de nuestra persona, no para vendernos, Señor, no para vender los dones, no para pedir dinero por lo que tú nos has regalado. Ayúdanos, Señor, para que se disipen dudas, para que se terminen controversias. Hablo dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia es una controversia grande hablar de los dones. Señor, has asentado que todo debe ser hecho para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a poder poner por obra lo que aprendamos el día de hoy. Y la iglesia dice, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque Él es digno de recibir la gloria. Amén. Fíjate que hablar de los dones hasta el día de hoy sigue siendo punto de controversia en las redes sociales. Hay algunos sectores del cristianismo que han anulado definitivamente
los dones del Espíritu Santo, al ver mal uso de ellos, con extremos de manifestaciones, en este caso, a lo que nos compete o en nuestro contexto, es cuando estamos hablando de discernimiento de espíritus y hablar acerca del don de lenguas. Y aquel que tenga el don de interpretación de lenguas. Uno de los asuntos más graves que creo que muchos de nosotros venimos es que veníamos con una enseñanza de guerra espiritual. ¿O cuántos escucharon términos de guerra espiritual? Haciendo y deshaciendo con ese término, involucrando más espíritus demoníacos, ¿verdad? Donde se caía en un extremo de en todos lados ya habían demonios. Toda persona tenía demonios. Hermana, ve un demonio atrás de ti. La hermana. De manera que hablar de un tema cuando está en desorden, nos quedamos con muchas ideas que agreden la vida en el espíritu. Y esos creyentes o esas personas que no lo conocen, porque pueden haber dos lados en esta mañana, gente que ha escuchado del tema y otros que no. Déjame decirte que yo no sé cuántos de ustedes vienen o estuvieron en una iglesia católica carismática. ¿Nadie? Bueno, a algunos tal vez les tocó esa iglesia católica carismática, donde se hablaba de los dones. Hablaban en lenguas, según ellos. Cantaban. ¿Qué más? Pues hablar del término carismático, ya hemos enseñado que no tiene nada que ver con una denominación. Tiene que ver que nosotros creemos, ¿verdad?, que los dones espirituales siguen activos. Amén, hermanos. Siguen vigentes. Así es que hablar del tema de discernimiento de espíritus luego llegaba o te llevaba a los hermanos a enfocarse solamente a posesiones demoníacas. Y de ahí muchos hermanos, yo tengo el don de espíritu, sí. ¿Y cómo sabes? Porque veo demonios. Vi esto, vi aquello. Y un texto debe ser respaldado de acuerdo a una de las reglas de la hermenéutica, y es leer textos anteriores y textos anteriores y posteriores. Y si tú lees la carta, mis hermanos, estos capítulos de Corintio, desde el capítulo 10 al capítulo 12 hasta el capítulo 14, no te vas a encontrar nada, ningún tema que tenga que ver con demonios. De manera, hermanos, que hoy, con la ayuda del Señor, aprenderemos que hablar de discernimiento de espíritus no tiene nada que ver, diga conmigo, con demonios. Pero pastor, yo los vi. Bueno, a lo mejor comiste muchos frijoles. Así es que, hermano, vamos a tomar nuestro tiempo para hablar acerca de estos dos dones. Amén. Lo primero que dijimos es que hay gente en el mundo natural, es decir, no cristiana. ¿Recuerdas que dijimos que pueden tener dones, talentos naturales? Es gente que se dedica a hacer limpias, hermano. Gente que se dedica a hacerte invocaciones, si tú quieres consultar a los muertos, a tus parientes, a tu tío. Lo triste es que haya algunos cristianos que caen en ese error. Así es que hay gente que puede tener esos talentos naturales, pero no tiene nada que ver con Dios. Es gente que puede decir, es que yo vi a un ser querido contigo, se quiere comunicar contigo. Entonces, hablar de todos esos temas, mis hermanos, acerca del mundo espiritual, el apóstol Pablo no es el tema que está enfocando aquí. Aunque no negamos esos asuntos que son espirituales, pero eso lo vamos a tocar cuando estemos en el libro de Efesios capítulo 6, donde Pablo a partir del verso 10 nos empieza a hablar acerca de la armadura de Dios. ¿Recuerdan?
de mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Amén. Entonces es verdad que hay asuntos espirituales donde sí se involucran posesiones demoníacas, pero aún así un cristiano, verdadero cristiano, jamás puede ser poseído. Amén, hermanos. Jamás. Pero si anda con un pie afuera en el mundial, y otro adentro, dice que es cristiano y dice que es mundano, entonces puedes andar en territorios que pueden meterte en graves problemas. Amén, hermano. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es discernimiento de espíritus. Este don, este carisma que Dios ha dado a la iglesia, dijimos, para llevar una vida en el espíritu. Ser cristianos maduros, ser cristianos fuertes, firmes, con convicciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de decirte, hermano, ¿qué es el discernimiento de espíritus o el entendimiento espiritual? Ese tema también en la Biblia lo tenemos como entendimiento espiritual. En la teología es más conocido como entendimiento espiritual. Así es que primeramente déjame decirte lo que no es discernimiento espiritual. Hermano, discernimiento espiritual no es desconfianza. La idea de desconfianza alude a la ausencia de confiar. Es decir, una persona que desconfía intuye que algo va a suceder de una determinada forma. Por eso, de acuerdo a esa creencia, no otorga confianza a la persona. La desconfianza también puede surgir a partir de una cierta interpretación de sucesos pasados o del presente. Es decir, quizá un cristiano que tuvo una experiencia fuerte en una iglesia que le afectó, creyó en el don de profecía y le dijo, dice el Señor que me des lo que traes en la cartera, y él de corazón pues dio la cartera. Entonces esa mala experiencia le generó ¿qué? Desconfianza, y ya no confía. Puede ir a una congregación, pero está presente y dice, pero no confío en nadie. Yo, mis restricciones. Ahora, un creyente, hermano, con ese asunto es considerado, según la Escritura, como una persona inmadura. ¿Por qué? Porque supone que utilizar el discernimiento espiritual o de espíritu se trata de ver a todos los predicadores, a ver a todos los pastores, a ver a todos los hermanos como falsos. Y no es así. De hecho, así piensa un inmaduro espiritual. Piensa que él está usando el discernimiento de espíritu al ver a todos, diga conmigo, todos, como falsos. ¿Ha escuchado a gente que dice, yo ya no soy cristiano porque todos son hipócritas? Y cree que tiene el don de discernimiento. No, hermano. Hay sucesos que pueden haber con gente que mal usa los dones espirituales, pero eso no quiere decir que todos son culpables. Aunque alguien dijo, todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, así es como empieza, hermano, una persona a juzgar, por decirlo así, un creyente inmaduro, hermano, que desconoce en realidad lo que es el discernimiento de espíritus. Otro de los extremos es ese: ya no creo en nadie. Voy a una iglesia, pero solamente voy, pero no me voy a relacionar con nadie. ¿Por qué? Porque todos son falsos. Tú eres solamente el verdadero. Y eso, lo peor es que le haces ver eso a tu esposa y a tus hijos. ¿Y sabes cómo van a venir tu esposa y tus hijos? Todos son falsos, todos son mentirosos. Y solamente el papá que anda con ese espíritu, actitud, para que me entiendas,
lo que está haciendo es que hace que su esposa, sus hijos, desconfíen de medio mundo. Ahora, la pregunta que tal vez pueda surgir es, al caer en este extremo, es: ¿qué tengo que hacer para ganarme tu confianza? Porque gente, hermano, con este asunto de inmadurez, cree que la gente tiene que hacer algo para ganarse su confianza. Mis hermanos, no estamos aquí, diga conmigo, no estoy aquí para ganarme la confianza. Amén, hermano. Lo que hizo Jesús en la cruz, hermano, yo pregunto, ¿lo hizo para ganarse la confianza de la gente? No, lo hizo por amor. ¿Cuántos dicen amén? Lo hizo por gracia. Lo hizo para enseñarnos el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Nos enseñó llegar al Padre. Ahora tú y yo, hermano, no obedecemos, servimos y adoramos a Dios para ganarnos su favor. Tú no eres obediente para ganarte su favor. No necesito ganarme el favor de Dios. No, hermano. La bendición de Dios es por gracia, es por fe. ¿Cuántos dicen amén? La salvación es por fe, no por méritos. No se trata de que nos ganemos a Dios. Hermano, cuando un creyente sabe que es amor a Dios, ¿sabe qué hace? Lo manifiesta con fe. ¿Qué es fe? Obediencia. Tú haces las cosas por amor a Dios, por obediencia. ¿Y qué crees? La obediencia añade bendición. ¿Cuántos de aquí quieren la bendición del Señor? ¿Cuántos necesitan algunas áreas espirituales que sean bendecidas? ¿Cuántos necesitan algunas áreas naturales que sean bendecidas? Bueno, obedece a Dios y Dios recompensa al obediente. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, lo que hacemos lo hacemos por fe en Jesús, quien sí ganó todo para nosotros, para que nadie se gloríe en sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas? Porque Él lo ganó por nosotros. Ahora bien, Pablo, hermano, en los Corintios, si algo enseñó, es que no podemos agradar a las personas. No estamos aquí para agradar a las personas. Agrada a Dios y tu vida será una vida de bendición. Serás un canal de bendición. Tratar de ganar al hombre, hermano, o tratar de ganarse su confianza, es algo que no es recomendable hacer. ¿Por qué? Porque irás directamente al fracaso. No intentes ganarte la confianza de un hermano. ¿Por qué? Porque te llevará a hacer locuras. Todo le vas a creer. Lo que hace tú vas a querer hacer. No. Escucha, Pablo dice: ¿qué sería de mí yo no fuera siervo si intentara qué? Quedar bien con todos. Y de aquí escuché una anécdota que incluso la dio el pastor Chuy, el pastor David Guevara, de Casa de Oración Houston. Y escucha esta anécdota que habla de un padre, va con su hijo y llevan un burrito. El papá va del lado derecho, el hijo del lado izquierdo, papá del lado derecho, la burrita va en medio, el burrito, y van caminando. Entonces iban los tres ahí caminando y la gente se les quedaba viendo y les decía: ay, qué bárbaro, ¿cómo que van caminando si la burrita es para que se suban y vayan ahí todos? Qué bárbaro, ¿eh? Y de repente, ¿qué creen? Que se suben. El papá sube al hijo y de repente esa misma gente los ve y dice: oye, mira, qué bárbaro. El papá es de la tercera edad y el hijo ahí arribota no se compadece de su papá. Entonces, se da cuenta y dice: no, me voy a bajar para que se suba el papá. Entonces se sube el papá al burrito, va el hijo al lado
Y voltea a la gente y dice: qué bárbaro. En lugar de que papá ponga el ejemplo, está más chiquito. Y míralo, ahí va ahí montadote. Hermano, ¿y qué cree que pasó? De repente se suben los dos al burrito. ¿Y qué cree que dijeron? ¡Qué bárbaro! Mira nada más, pobre burrito, los dos no. Hermano, ¿cuándo vas a tener a la gente contenta? Jamás. Amén, hermano. Entonces nunca, hermano, se tendrá a la gente contenta. Que queremos que hace calor y ponemos clima y no, es que hace frío. Hace frío y no hay clima. No, es que aquí no hay nada calientito. En las sillas, ay, a mí no me gustan verdes. Ni rima con la iglesia. Ay, cómo cantan los coros. Siempre se equivocan. Sí, yo les apoyo. Yo también. La verdad es que ministrar es un asunto bien importante. Pero hermano, nunca tendrás contenta a la gente. Al inicio del pastorado, hermano, yo a veces enseñaba y de repente veía si alguien se ofendía, ya iba al alcance. Hermano, no lo dije por ti, no te vayas a sentir. Hasta que el Señor me habló y me dijo: hey, ¿qué quieres quedar bien con la gente? Tú tienes que hablar mi palabra y lo que yo quiero darle a la gente. Tú solamente habla mi palabra, pero no busques quedar bien con nadie. ¿Por qué? No lo lograrás. Así es que, hermano, no se trata de eso, el discernimiento de desconfianza. Algunos creyentes, hermanos, han tomado medidas tan extremosas que dicen: por eso no me congrego. No, por eso no me congrego. ¿Por qué? Porque me han herido, me han lastimado. Todas las iglesias son iguales. Y bueno, según ellos, no hay iglesia que llene sus expectativas. Y tienen su casa y dicen: no, mejor desde aquí. Dice: yo veo al pastor Chuy. Y luego me mandó un mensaje: disculpe, es casa de oración de mi pastor Chuy. Y le dije y por dentro de mí digo: yo creo que ni te conoce. Pero muchos: mi pastor Chuy. Ni lo conoce el pastor Chuy. Dice: no, mis ovejas están en la iglesia, las que se congregan. Perdón, mis hermanos. Por otro lado, hay creyentes quienes obviamente sí se congregan. ¿Cuántos dicen amén? Pero no son pastoreados. ¿Por qué? Porque dicen: no hay pastor que llene sus expectativas, que alcancen sus altos estándares de conocimiento. No, pues yo me congrego, pero la verdad yo no le tengo confianza. ¿Por qué? Porque no tiene panza. Algunos pueden decir eso. Nos ven y dicen: pues ¿qué me va a enseñar? Está re chavo. Pero hermano, yo no te voy a aconsejar con mi sabiduría juvenil. Bueno, que ya no estoy tan jovencito. Tengo 31 años, pero ya no estoy. No es cierto. Tengo 15. No, ya cumplí 49. Pero mire, no se trata de una edad. Se trata de que te vamos a pastorear con la palabra de Dios, no con mi criterio personal ni con mis vivencias. Es con la vivencia de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, son personas ingobernables. Asimismo, es el resultado de confundir discernimiento con desconfianza. Por cierto, hermano, la desconfianza es la antítesis, decía en este punto el pastor Guevara, del opuesto al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo se trata de fe, hermano. Así que un cristiano o un creyente incrédulo que no confía es simplemente muestra, hermano, de un enorme grado de inmadurez espiritual. Hay muchos que prefieren quedarse con sus dudas, quedarse con su situación personal y dicen: no, yo iré, pero no hablaré. Bueno,
según la Biblia, si tú lees la carta a los Corintios, te encontrarás que una persona con esa actitud es simplemente un rasgo enorme de inmadurez espiritual. Ahora bien, entonces, mis hermanos, ¿qué es el discernimiento de espíritus? Diga conmigo, ¿qué es el discernimiento, pastor? De espíritus. Bueno, mira, según el diccionario bíblico, hermano, discernimiento espiritual, que es la palabra griega diacrino, discernimiento, que traducida significa separación, hacer distinción. También significa juzgar, examinar, incluso cuestionar. Diaquino, mi hermano, entonces, es la capacidad que Dios da por medio de su Espíritu Santo, escuche, solo a algunos, no todos. ¿Amén, hermano? ¿Para qué? Para distinguir, para discernir con certeza ciertas clases de conductas. Conductas de gente que dice ser procedente de Dios. A la falta de este don de discernimiento, hermano, es que muchas iglesias han caído en divisiones. Han habido problemas de inmoralidad sexual. Han habido problemas de pleitos entre adolescentes, jóvenes, entre mujeres, entre hombres. ¿Por qué? Por falta de discernimiento espiritual. Mucha gente dice, no, es que yo voy a una iglesia donde todos son amor y paz. Diga conmigo, amor y paz. Dígale al que está a su lado, ¿tú eres amor y paz? Digo, para juntarme contigo. Hermano, ¿y qué crees? En la iglesia del Señor, en la viña del Señor, ¿qué crees? ¿Hay ovejas? ¿Sí o no? Hay ovejas, pero también hay cabritas. Y hay borreguitos. Hay gente que busca a Dios y hay gente que no busca a Dios. Hay gente que tiene compromiso con el Señor y hay gente que no tiene compromiso con el Señor. La pregunta es, ¿y tú? ¿Quién eres? A falta de este don, hermano, puede operar a varios niveles que pueden afectar a la iglesia. Cuando creemos que alguien que se te acerca para hablarte, para relacionarse contigo, y si no tienes don de discernimiento, o mínimo el don de sospecha, te vas a meter en problemas, porque creerás que hay gente que se acerca a ti con buenas intenciones, pero se acerca a ti con malas intenciones. Cuando empieza a murmurar, a criticar, cuando se quieren poner en el papel del pastor, no, es que si yo estuviera ahí, yo lo haría mejor. Si yo cantara, yo lo haría mejor. Si yo tocara, yo lo haría. Y si yo esto, y si yo aquello. Ahora, ¿cuáles son, a la falta de este don, esos niveles que pueden afectar? Bueno, la habilidad de conocer que actos, hermanos, que parecen buenos, pero en realidad, ¿qué crees? Es una obra maligna. Entonces el discernimiento de espíritus, hermano, nos ayuda a tener la habilidad de conocer aquellos actos que parecen buenos, pero en realidad es una obra mala. Incluso puede estar influenciada por el mismo Satanás. ¿Cuántos saben que una ocasión Pedro se acercó a Jesús y le dijo, maestro, no bajes a Jerusalén? ¿Se acuerdan? A pocos días de la crucifixión. Los discípulos sabían que Jesús tenía una misión y era ir a la cruz del Calvario, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Pedro? Fíjate la intención con la que se acercó y le dijo, maestro, no vayas, te van a matar.
¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Dios omnisciente, que todo lo sabe? Jesús es quien desprende ese don a través de su Espíritu. ¿Y qué le dijo Jesús, mis hermanos? Pedro, no le dijo Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque pones solo tu mira ¿en qué? En las cosas carnales, humanas. ¿Y qué hizo Pedro? Bien espiritual. Él parecía bueno, hermano, pero se dice que estaba regañando a Jesús. No, Jesús, ¿a qué vas? Y Jesús le dijo: Pedro, ¿qué pasa? Pon tus cosas, pon tus ojos en los asuntos espirituales. Pero dijo: Satanás, apártate de mí. Número 2, hermano. Lo primero es que ese don de discernimiento nos da la habilidad, te repito, para conocer actos que parecen buenos y en realidad es una obra malífica. Número 2, discernir, hermano, es cuando una persona hace algo, fíjese, con motivos piadosos, pero resulta que son carnales. Quieren sacar provecho de algo. Número 3, este don del Espíritu Santo, hermano, que es la habilidad sobrenatural que es dada a algunos para distinguir, ¿qué más? Verdad del error. Es decir, este discernimiento te va a ayudar, hermano, para entender que es una falsa doctrina, una falsa profecía, falsas visiones, falsas revelaciones. Hay gente que ha caído en extremos de decir: es que yo soñé. ¿Recuerdas hace poco que hubo un anuncio que venía Jesús? ¿Cuándo? El 16 de septiembre o 17 de septiembre. En las redes sociales, hermano, ¿no lo escuchaste? Y las ovejitas del personaje decían: sí, y Dios me mostró un sueño, y Dios esto. Hermano, ¿qué fecha estamos? ¿Ya vino Jesús? Entonces, mis hermanos, el discernimiento de espíritu es para que nosotros tengamos claramente, hermano, lo que son falsas doctrinas, lo que es, fíjate, el 99% que parece verdad, pero si no tiene ese 1%, escucha, hermano, de verdad, no la creas. Pero para saber eso necesitas tener el don de discernimiento, que es una falsa doctrina, falsa profecía, falsas visiones, falsas revelaciones. Yo me acuerdo una ocasión que se acercó un pastor cercano y me decía un día: oiga, pastor, ¿usted ya se hizo su instituto? Le dije: bueno, sí estudiamos. Oiga, pero ¿qué crees? Que yo ya no sé si seguir siendo pastor o evangelista. Y le digo: ¿qué? No, pues si es un honor ser pastor. No, pero es que Dios me dio una visión, me dio un sueño. Y yo me quedé así, le digo: alguien que entra a un instituto, por lógica, me viene a la mente que estudió hermenéutica, que es el estudio a profundidad acerca de los textos antiguos para darle una interpretación correcta. El asunto, para no darte tanta vuelta, es que él terminó diciéndome que Dios lo llevó al infierno, lo llevó al cielo, y que ahora iba a ir a todo lugar para empezar a hablar de que existe un infierno. Y hermanos, ¿sabes cuántos videos de esos hay en YouTube y siguen saliendo? Y yo me quedé así y dije, incluso me dijo que él hizo 3 institutos. Dije: 3 institutos y todavía tienes eso. Entonces, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que le falta algo muy importante a un siervo de Dios: discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Pues porque puedes caer en un descuido. 1 Timoteo 4:16, apúntenlo. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de lo que predicas, la doctrina que enseñas. Entonces, mis hermanos,
El discernimiento de espíritu es la habilidad de ver lo que está oscuro. Repito, es el discernimiento, es la habilidad de ver lo que está oscuro. Aun cuando los motivos parecen rectos, hermano, y aquí es donde radica el peligro. Mira lo que dijo el apóstol Juan, vaya conmigo, perdón, sí, el apóstol Juan en Primera de Juan 4, Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer verso 1 al 6. Cuando lo tenga puede decir amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6. Bueno, verso 1, solamente el 1. Dice así: amados, ¿qué dice, hermano? No creáis a todo espíritu. Aguas ahí. ¿Qué dice ahí? Espíritu. Espíritu, ¿está hablando de demonios? No, ahorita vamos a ver. A esto se le conoce también como en la hermenéutica como hebraísmo. Es una expresión judía. Hebraísmo, como kalos en México. En lugar de decir está hermoso, como decimos en México, está padrísimo. Este hebraísmo señala un asunto, una persona. Dice Juan, amados, no creáis a todo espíritu. No dice a todos, dice a todo espíritu, sino, ¿qué dice, hermano? Probad. Diga conmigo, probad. Esa palabra probad tiene que ver con discernimiento. Juzga lo que te dicen. Juzga a esa persona. Bueno, no, espérame. Es que juzgar no significa condenar. Significa discernir lo que te dicen. Que no te lo creas a la primera, hermano. Dice el Señor que te va a llevar a Hawái. Ay, amén. Yo venía orando por eso. ¿Y cómo te vas a ir? No, pues es lo que voy a orar porque no tengo. Por así decirlo. Ahora sigamos leyendo. Sino probad, juzgad los espíritus si son de Dios, porque muchos, ¿qué dice, hermano? Falsos profetas. Hermano, esto preocupa. Muchos. ¿Qué significa muchos? Muchos. Bueno, te lo voy a decir en griego, retiartos. Retiartos, falsos profetas. Dice, han salido por el mundo. Ahora déjame leerte este mismo versículo en la palabra de Dios para todos. Y dice esta traducción sencilla: estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu. Es decir, hermano, cuando una persona hace algo, se acerca a ti, tú debes de ser, escucha, no luego diga falso. No, porque ya te dije, eso no es discernimiento. No, es falso. Dijo el pastor que alguien que me visite y se diga, no, primero no, escúchalo, porque tú puedes darle la orientación a ese mal proceder que a lo mejor tenía. ¿Cuántos de nosotros veníamos de una mala doctrina, hermano? Amén. Yo venía de una mala doctrina. Yo venía aplicando este texto de discernimiento de espíritus mal, hermano. Mi esposa y yo, cuando el Señor nos llevó para moldearnos, seguirnos perfeccionando para el pastorado, nuestro primer instituto fue la sierra. Estuvimos en la sierra en Veracruz, hermano. Y como ahí nos habían preparado en la guerra espiritual, imagínate cómo andábamos mi esposa y yo viendo en todos lados demonios. Yo ya no quería estar en Veracruz, hermano. Cerraba los ojos y ya es que te llenan tanto la cabeza. Y bueno, por un lado es la mala doctrina, pero en segundo grado el irresponsable era irresponsable. ¿Por qué? Porque no leía la palabra de Dios como tal.
Por eso no es lo mismo conocer, mira, no es lo mismo saber de Dios que conocer de Dios. Porque conocer a Dios, hermano, entonces tú teniendo una orientación correcta de lo que es discernimiento de espíritus, pero te repito, es cierto que en esos lugares hay gente con posesión demoníaca, claro que sí. Y necesitas tener discernimiento, porque a veces puedes confundir a una persona y decir, no, es posesión demoníaca. ¿Y sabes qué tenía? Tenía un problema, tenía un problemita en el cerebro que le generaba convulsiones de primer grado. Y tuvimos un caso. Llegó una familia, nos dijo, pastor, puede orar por nosotros. Es que nos dijeron que usted ora y la gente es liberada, ¿no? Decían. Porque vivimos muchos esos asuntos. Entonces decía, es que mi hija está posesionada, tiene demonios, pastor. Y sabe, mis hermanos, lo primero que hicimos ya con el conocimiento de Dios, le dije, mira, déjame analizar el caso. Primero voy a observarla, déjame platicar con tu hija, déjame checar y bueno, ya te daré una resolución. Y sabe, hermano, ¿qué nos mostró el Señor? Que no era un problema de posesión demoníaca, que era un problema en su cerebro. Entonces se fue no contenta. La realidad es que la hermana se fue un poco incluso molesta, porque incluso me llamó que era escéptico. Dijo, ¿a poco la sana doctrina hace escéptico a los pastores? Le dije, no, nos hace realista con discernimiento. El asunto es, mis hermanos, que dio las 2 de la mañana, 3 de la mañana y me vuelve a hablar, pastor, está en posesión demoníaca, otra vez está aventando espuma por la boca, está así, así. Le dije, mira, es momento que te levantes y te vayas a la 200, vete rápidamente y que le hagan un estudio. Pero ya le dije que no es un asunto. A mí me dijeron un montón de pastores, porque fue un montón de iglesias, hermano, donde aparte le cobraron. Y me dijeron, tu hija tiene un demonio bien tremendo, es peor que el del Gadareno. Yo dije, entonces tendrá como 20,000 demonios, no sé. Hermano, el asunto es, se va a las 200. Lo primero que le hace la hermana al doctor, ella no lo compartió, y le dijo, doctor, yo sé que usted no cree en esto, pero mi hija está endemoniada. Y el doctor dijo, a ver, espérame, no, pues, gracias por la orientación, porque su hija estaba echando convulsiones y aventando espuma. Hermano, le hacen el estudio. ¿Y qué cree que sale en el estudio? Después de que hacen 1, 2, 3, no salía nada. Y decía, ya ve, pastor, porque me hablaba y me mantenía informado. Y le dije, no, hija, ese no es un asunto demoníaco. Total, hermano, nos dieron las 4 de la mañana por teléfono y le dan el último resultado. ¿Y qué cree que salió? Un quiste en el cerebro, pequeñito. Estaba en primer grado y le generaba convulsiones. ¿Sabe qué hicieron? Programarla. La tuvieron con un tiempo de medicamento y después operaron. ¿Sabe cómo está hoy la hermanita? Sana. Entonces, ¿dónde estaban los espíritus? Y esto lo digo, hermano, por gracia y gloria del Señor, porque hoy nos ha dado el discernimiento, porque antes todo lo queríamos satanizar. En todos lados ves demonios, en todos lados, y en todos lados se escucha ruido. Hermano, yo pregunto una cosa, ¿quién es el único que es omnipresente? ¿Dios o Satanás? Entonces, ¿por qué a veces quieres discernir que algo hay en tu casa? Primero averigua de dónde viene el ruido. Pastor, por el pescadito que allá hay algo, dice. Miren, primero investiga. Pero mi hijo, yo lo veo así, mi hija, pastor, es bien rebelde. Eso es por naturaleza, no es posesión. Alguien más se acercó y me dijo, pastor, por favor ore por mi esposo para que salga el espíritu de adulterio. Otro espíritu, ore por mi joven por espíritu de fornicación. Otro espíritu de drogadicción, espíritu de adulterio, pastor. Hermano, ¿sabes cuántos orábamos allá en Veracruz por espíritus de adulterio? Y nunca salían. Pero es que no eran espíritus. ¿Sabe qué dice Pablo en Gálatas capítulo 5, donde nos habla del discernimiento?
y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, ¿qué más? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y contra tales cosas, y contra los que practican tales cosas, ¿qué dice el Señor? No heredarán el reino de los cielos. Entonces no son espíritus. Es el discernimiento de una persona que no está centrada en Cristo, no tiene una vida en el Espíritu. Un hombre que no está centrado en el Espíritu, en su caminar con Dios, es vulnerable a que la carne quiera gobernarlo y caiga en adulterio. A un joven que otra vez no tenga una vida en el Espíritu, padres, observen a sus hijos, tengan ese discernimiento, pídanlo a Dios para que ayuden a sus hijos a crecer en sus vidas espirituales desde pequeños. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, aquí espíritu, dijimos, es sinónimo de persona. Entonces diría así el texto: amados, no creáis a toda persona, sino probad los espíritus. Personas, si son de Dios, es decir, si están diciendo algo o enseñando algo errado, falso. ¿Por qué? Porque habrán falsos profetas y han salido por el mundo. Entonces, mis hermanos, es triste que haya gente que aún con conocimiento bíblico no tengas discernimiento para ver a una familia o a alguien, hermano, que se acerque a ti y empieza a murmurar. Mira, ten discernimiento, porque alguien que empieza a murmurar de un hermano, de la iglesia, de los pastores, ¿sabes? Ten discernimiento para decir: no, este hermano no está hablando de parte de Dios, ni está en el Espíritu. ¿Por qué? Porque alguien que viene de parte de Dios, ¿sabe qué quiere hacer? Quiere edificar el cuerpo de Cristo, no dividirlo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, Pablo dice, vaya conmigo a 1 Timoteo 4, por favor, verso 1. Desgraciadamente, hermano, la gente es muy fácil de ser arrastrada por ¿cuál? Por el mal, mal, por tener poco discernimiento. La gente es jalada por falsas doctrinas. A veces dicen: no, es que tiene buen carisma el pastor. No, es que es bien cuatacho. Hermano, no se trata de que el pastor tenga buen carisma, el profeta o el evangelista. Se trata de que hable verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Pablo, 1 Timoteo 4:1. Y Pablo, al igual que Juan, usó estas palabras a Timoteo para advertirle de este mal, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué dice, hermano? Algunos, diga conmigo, algunos. Ay, gloria a Dios, algunos, no todos. Algunos apostatarán de la fe. Aquí algunos, hermano, está hablando de que hay hermanos que están abandonando la iglesia y la abandonarán el camino del Señor, van a renegar de Él, lo van a negar. Y la razón es esta. ¿Qué dice? Sigamos con el verso. Escuchando, ¿a qué, hermano? A espíritus. Otra vez la palabra. ¿Qué es espíritus? Hombres engañadores, ¿sí o no? Hermano varón, ten discernimiento para que nadie te engañe en tus finanzas y caigas. No, es que si le inviertes, no, mira, de verdad, esto y aquello. Ten discernimiento. El Señor te va a decir: hey, ¿para qué quieres acumular tanto dinero? En primer lugar, eso no te va a generar dinero. Aguas con tus decisiones, ten discernimiento. Mujeres, no es que si compra esto le va a ir bien. Yo no sé quiénes vendían Tupperware, pues ya se fue a la quiebra.
Ay, pastor, es que era mi única ganancia. Ya se fue a la quiebra. Tu dependencia debe de estar en el Señor. Proverbios 31:25. Fuerza y honor son su vestidura. Ella se ríe de lo porvenir. ¿Qué significa? Que ella confía en Dios. Una mujer confía en Dios, no confía en su trabajo, no confía en su dinero. Ella confía en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa mujer vive feliz. ¿Por qué? Espérame, algo me está diciendo el Señor. Hermanos, yo no estoy diciendo que no vendas Tupperware o que no vendas. No, pues tú vendes adelante. Yo no estoy aquí diciendo otra cosa. No. Pero ten discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, ten discernimiento si vendes Tupperware. No es cierto. Ahora, escuchando espíritus engañadores, y añade algo más de lo que dijo Juan. El apóstol Pablo añade algo más: y a doctrina de demonios. Ten discernimiento para los amigos, las amigas que se te acercan, que dicen que son tus amigas y que se creen más sabios que tú. Y para decirte, lo que tú tienes es esto, lo que tú tienes es, necesitas psicólogo, necesitas un loquero, necesitas esto, necesitas a tus abuelitos, necesitas a tus antepasados. Conozco, hermano, creo que yo tuve que pedir perdón a una familia porque le hablé fuerte al varón, porque le dije, es que cómo es posible si me desespero. Era de confianza, porque no lo hago. Es que cómo es posible que tú hayas llevado a tu esposa y a tus hijos a tatuarse y a que les hicieran limpias, y ustedes son cristianos o no lo son. Sí lo hay, hermanos, ¿sí sabías? Hay gente desesperada porque el esposo, la esposa, los hijos no salen de sus situaciones de drogadicción, de alcoholismo, de lo que sea. Algunos, no todos, espérenme, yo no estoy generalizando, pero algunos que no tienen el discernimiento, una vida de discernimiento espiritual, buscan que te ayuden por medio de ¿qué? Santerismo. Pero pastor, es brujería blanca. Son buenos, pastor. Es más, hablan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, doctrinas de demonios. Bueno, déjame ponerte un ejemplo de doctrina de demonios. Pare de sufrir. ¿Quieres más? ¿Sabes cuántos cristianos salen de pare de sufrir? Hay muchos que han ido a esas iglesias que dicen, es lo mismo. No, hermano, no es lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice, escuchando doctrina de demonios. Es decir, que se originan, hermano, en el mismo vientre de Satanás. Pero este don, hermano, de discernimiento nos previene de ser arrastrados por falsos hombres con doctrina de demonios. Jesús, cuando estuvo, hermano, en su vida terrenal, siempre supo, cuando Satanás quería ejercer mal. ¿Cuántos recuerdan Mateo capítulo 4? Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al desierto. Y Satanás, ¿qué quería hacer con Jesús? Tentarlo. Pero ¿quién es Jesús? Es Dios, el Hijo de Dios, pero es Dios en divinidad. Él lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dejó esta enseñanza porque Jesús decía, escrito está. Escrito está todo lo que tú debes aprender, mi hermano, para tener una vida en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Para que seamos cristianos humildes, cristianos sencillos y cristianos que nos podemos ayudar, que podemos tener hermandad, que puedes ir a visitar a una hermana con confianza, un hermano con confianza, porque sabes que él es un hermano verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, mi hermano, no confío en ti. ¿Qué pasa? Mira, pon tu confianza, pero no la dejes. ¿Qué quiero decir? ¿Cuántos saben que ese hermano puede cometer errores?
¿Sabes por qué sabemos que ese hermano puede cometer errores? Porque tú y yo, o yo y tú, cometemos errores. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que si mi hermano me falla, yo no me voy a apartar de él porque me falló. Eso no quiere decir que se convierta en un falso hermano. Ok, se equivocó. Ahora ya tengo el discernimiento de que si alguien viene y me pide, le voy a dar lo que yo esté dispuesto a perder. Y no estoy dispuesto a perder su amistad. Por eso si viene y me dice, oye hermanito, ¿me prestas 5,000? Le doy 500, le digo, no me debes, es tuyo. Es mejor que pierdas 500 a que pierdas su amistad. Porque luego 5,000 y resulta que dieron las 12, dieron 3 meses, 5 años, 22 años, y cuando te ve, todavía te ve así, pelado este. ¿Sí me explico, hermano? Ahora, híjole, en mi vida pasada, antes de ser pastor, cometí muchos errores, hermano. Por falta de sabiduría, por falta de prudencia y por falta de, ¿qué, José Luis? ¿Cuál es el tercero? Ajá, pero ¿cuál era el tercero? Experiencia. ¿Cuántos de aquí son sabios? Levante su mano para tocarlo. Oh, yo soy bien sabio. ¿De verdad? ¿Cómo vives? ¿Cómo vivimos, mis hermanos? Fíjate, una mujer que tiene discernimiento sabrá cuando un hombre en verdad la ama. ¿Por qué? Porque ese hombre le dice, mira, yo te voy a guardar hasta que nos casemos. ¿Sí o no? Ese es un hombre que tiene discernimiento, porque tiene discernimiento que si abusa de lo que el conocimiento que tiene, el Señor va a venir y va a tratar con él. Entonces, mis hermanos, tú y yo debemos ser gente con pensamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 55:8. Ahora, ¿por qué menciono esto? El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2 que no moldemos a este mundo, sino renovemos nuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué significa renovar nuestros pensamientos, hermanos? Significa que pienses como Dios piensa. Mira lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, amados hermanos, para tener discernimiento, para que tú puedas tener discernimiento en tus tomas de decisiones, en observar, analizar las cosas a tu alrededor, tú necesitas, hermano, tener los altos pensamientos de Dios. Es cierto que sus pensamientos son altos. ¿Cuántos dicen amén? Y es cierto, jamás, hermano, Dios va a rebajarse a tener pensamientos humanos. Tú y yo somos los que debemos tener los pensamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si nosotros, hermanos, somos cristianos, tenemos que elevarnos a ese nivel de pensamientos de Dios para lograr lo que dijo Pablo en Romanos 2:12, como te dije, para que comprobéis. Necesitan renovar su mente a través de la palabra de Dios, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué significa renovar? Significa, hermano, la manera de pensar como Dios piensa. Y para poder discernir entre la verdad y la mentira, entre la sana doctrina y la doctrina torcida o incorrecta, yo tengo que elevarme a los pensamientos de Dios, a lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los males del cristianismo de hoy, hermano, es precisamente esto: la falta de ¿qué? De tener
los pensamientos al nivel que Dios quiere que tengamos pensamientos los cristianos. Para eso tú y yo necesitamos permanecer en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vaya rápidamente porque voy a terminar. Vamos a ver cómo actúa el discernimiento de espíritus, pero lo vamos a ver en el caso de un hombre. ¿Cuántos recuerdan a Salomón, el hijo de David? ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? Y vamos al capítulo 3 de Primera de Reyes 3. Y dice así, 3:3. Mas Salomón, ¿qué hizo, hermano? Amó a Jehová. ¿Cuántos de aquí aman a Jehová? ¿Cuántos de aquí aman al Hijo? ¿Cuántos de aquí aman al Espíritu Santo? Entonces tienes una demanda. ¿Cuál? Elevarte al nivel de los pensamientos de Dios. Hermano, amar a Dios no significa que le digas que le amas. Significa que que vas a tener un esfuerzo sobrenatural. ¿Sabes por qué? Para que entendamos que Dios es el único dueño del universo, quien te puede ayudar, perdón. No la psicología, no la brujería, no la hechicería, no los santeros que andan a 2, 3 calles o casas de tu casa. Y mucho menos para que tengas temor y digas, pastor, es que a 3 casas se están ahí haciendo y el Señor ya me dijo que me tengo que ir de mi casa, porque se meten los espíritus a mi casa. Hermano, escucha bien. El poder de Dios es tan grande que Jesús lo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, y su sangre es la que te protege de todo mal. Nada tocará tu morada. No puede hacer nada Satanás, a menos que Dios lo permita. Ten discernimiento. ¿Para qué? Para saber cuando Dios lo está permitiendo o cuando tú te estás metiendo en cosas que no son correctas. ¿Cuántos recuerdan a Pedro que el Señor le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte? ¿Qué le dijiste, Señor? ¿Y qué le dijiste? Que sí. Y lo zarandeó. Pregunto, no me va a quedar ahí. ¿Cuál fue el propósito? Perfeccionarlo, madurarlo. ¿Sabe cómo? Porque antes primero hablaba y después pensaba, ¿sí o no? Es que esto, recuerda, fue el primer mocha orejas, por cierto. Sacó su espada y recuerdas, creo que se llama Malcolm, algo así, si no corríjame, y le cortó su oreja. No tenía discernimiento. Y el Señor le dijo, Pedro, al que a hierro mata, hierro muere. Es decir, Pedro todavía no estaba preparado, hermano. Y recuerdas cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. ¿Cuántos aman a Dios? Porque saben, Pedro le dijo, Señor, daría mi vida. Y cuando vino la prueba, Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, el gallo, bueno, es que es en hebreo, el gallo, me negarás 3 veces. ¿Sí o no, hermano? ¿Y qué pasó? ¿Lo negó, sí o no? Pero después, mis hermanos, de que pasa la crucifixión, Jesús se presenta con sus discípulos 40 días, 50 días, y vuelve a aparecerse a Pedro con todos los discípulos. Le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y dijo, maestro, te amo. Pedro, ¿me amas? Y dijo, Señor, se acordó, dijo, no, ya entendí. Y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Ahora ya no puedo decir. Ahora entendió Pedro, hermano, ¿qué? La madurez. Tuvo discernimiento de qué. Mira lo que Dios, ¿te acuerdas a Pedro que le dijo, a ver, discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Y qué decían los discípulos? Que decía la gente, no, que eres Elías, no, que eres Juan el Bautista, no, que eres Jeremías. Y luego les dijo, ¿y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y todos empezaron a verse, ¿quién? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. ¿Quién le dio ese discernimiento? Amén. Dios. Déselo fuerte. Eso significa, hermano, que sus altos pensamientos de Pedro habían crecido, se habían ejercitado. Ahora bien, termino entonces con este pasaje. ¿Dónde me quedé? En el 3, Primera de Reyes 3:3. Dice así: mas Salomón amó a Jehová. ¿Cuántos aman a Jehová? Debe de haber en ti un antes y una ahora. ¿Cuántos éramos antes como Pedro? Éramos inmaduros y nos faltaba el discernimiento. Hoy día, hermano, debes crecer, debes de madurar. A Pedro ya no le ofendió que el Señor le dijera: ¿me amas, Pedro? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Dígale al que está a su lado: no te ofendas por todo. ¿Por qué lo tomas a pecho? Y no tomes nada personal. Termino. Mas Salomón amó a Jehová. Escuche, hermano, andando en los estatutos de su padre, es decir, en la palabra de Dios que David le instruyó a Salomón. En Primera de Reyes capítulo 22 encontrarás donde David llama a Salomón y le dijo: Salomón, yo ya voy a ir donde todos vamos a morir, pero escúchame bien, sé hombre. ¿Qué significa? Guarda la palabra de Dios, guarda sus mandamientos. Y mire lo que dice: solamente sacrificaba y quemaba incienso, es decir, él tenía su devocional como padre. Varones, tengan devocionales en su casa con sus hijos. Amén, papás. Eso hacía David con sus hijos. Eso hizo Job con sus hijos. Y quemaba incienso en los lugares altos. Verso 4: e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche. ¿En qué, hermano? En sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Aguas con aquellos hermanos o hermanitas que dicen: pastor, me habló el Señor en un sueño y me mostró que es mi pareja el que está allá. ¿Quién? Ese que está ahí. ¿El de la guitarra? Sí. Oye, ese es casado. ¿Cómo dices que Dios te lo dio? No sé, pero el Señor me dijo: ora por él. Hermano, aguas con esos sueños. No pueden ir en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no es primero tengo intimidad y después me caso. No, primero te casas. Ahora espérame, pero antes de que te cases, pregúntate: ¿por qué te casas? No, es que piensa como yo. ¿Y cuando ya no piense como tú? No, es que está bien bonita. ¿Y cuando ya no sea tan bonita? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos los que estamos aquí llegaremos a hacer unas pasitas, hermano. Yo y mi esposa ya me estoy viendo con mi esposa bien pasitas. Sigamos leyendo. Y se le apareció y entonces le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Pero recordemos que ese pide lo que quieras significa conforme a la voluntad de Dios. Y mire lo que pasó. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad. Diga conmigo: en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Es decir, ¿recuerdas a Pablo decir en Hechos que Dios buscó un hombre conforme a su corazón? Hermano, Dios busca hombres y mujeres conforme a su corazón para que puedas tener discernimiento. Y mire lo que dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón, ¿qué dice, hermano? Entendido. ¿Para qué?
para juzgar a tu pueblo. Hermano, entonces ¿se puede juzgar o no? No, es que dice Jesús en Mateo 7:1, no juzgues para que no seas juzgado. No, juzgar significa discernir. Sigamos leyendo. Para juzgar a tu pueblo y para discernir, ¿qué dice, hermano? Entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Hermano, y mire el verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Sabes lo que decía Santiago, inspirado por el Espíritu Santo? Santiago capítulo 1, verso 2. Quien tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y te la dará sin reproche. Salomón dice, yo le pedí sabiduría, entendimiento, pero también ¿qué le pidió? Discernimiento. Y es lo mismo que el apóstol Pablo, hermano. Podemos notar tiempos diferentes, pero lo que no cambia es la palabra y la intención, porque mira para qué usó Salomón ese don de sabiduría y de discernimiento: para edificar el pueblo de Dios, no para él. Si tú sigues leyendo, dice que Dios le agradó y le dijo, por tanto tú no me pediste dinero, economía. ¿Qué le dijo Dios? Yo te la voy a dar. Entonces es fácil de discernir un falso pastor, un falso profeta, cuando lo único que quieren es gloria para ellos o gloria de tu dinero, que buscan que la gente lo reconozca. No, hermano. Salomón hizo todo esto y le dijo, Señor, es que yo soy joven, me falta sabiduría, prudencia y ¿qué? Y experiencia. Hermanos, ¿nos falta sabiduría? ¿Sí o no? ¿Nos falta prudencia? ¿Sí o no? ¿Nos falta qué? Número 3, experiencia. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué te lo va a dar? Número 1, con esto termino: tu íntima comunión con Dios. Pastor, yo tengo íntima comunión con Dios. Bueno, pues a poner por obra el discernimiento. Ya vimos que Salomón, hermano, pidió el don de discernimiento, y por eso es que Pablo le dice a los corintios, hermanos, no menosprecien, no se les olvide que los dones espirituales son importantes. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, amén, pero también para edificar tu casa, edificar la vida de tu esposa, edificar la vida de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, mira lo que dice el verso 9, voy a concluir. Da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. ¿Sí dice así, mis hermanos? De manera que el don de discernimiento, mis hermanos, nos va a ayudar a ser hombres, mira, a ser, diga conmigo, ser cristianos reales. ¿Cuántos quieren ser cristianos reales? ¿Cuántos saben que el Señor ya viene por su iglesia? Ahora, ¿qué es un cristiano real? Que eres íntegro. La integridad, hermano, es un valor fundamental en la vida cristiana, y eso lo encuentras a lo largo de toda la Escritura. Si tú eres íntegro en tu vida, en tu manera, en tu relación en tu matrimonio, con tus hijas, con tus finanzas, como te acercas a un hermano, a una hermana, con respeto, entonces, ¿qué crees, mis hermanos? Esa integridad es lo que a Dios le importa en sus hijos. Es la vida de un creyente que le está dando una aplicación práctica a todo lo que está conociendo acerca de Dios. La integridad, hermano, en el contexto cristiano, se refiere a la calidad de ser íntegro, honesto y sincero en todos los aspectos
de tu vida. ¿Y sabe qué implica, hermano, tener don de discernimiento y pedirle a Dios poder ser íntegros? Bueno, implica vivir de acuerdo con los principios y valores de Dios. La pregunta es, ¿cómo tendrás los pensamientos de Dios si no abrazas la palabra de Dios? ¿Cómo dejarás andar? ¿Cómo vas a dejar estar en la carne? Es decir, tú analiza en qué asunto de tu vida espiritual tienes un problema y dile: Señor, dame el discernimiento para que haya una coherencia entre lo que yo digo y entre lo que yo hago. ¿Amén o no amén? Póngase de pie, querido hermano. Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos, será quebrantado. El discernimiento, mis hermanos, nos ayuda a ser cristianos íntegros. Y no solamente hablo del don de discernimiento, hablo del don de sabiduría, el don de ciencia. Tú y yo seremos cristianos íntegros que andamos de manera honesta, transparente en la congregación. ¿Y qué crees? Eso hace que tú seas alguien que no estás buscando que te acepten. No, tus acciones, hermano, hacen que la gente se acerque a ti. Tú eres alguien de confianza. ¿Sabe por qué? Por tu fe. ¿Cuántos dicen amén? El salmista en el capítulo 26:1 dijo: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. ¿Te imaginas, hermano? Que tú puedas discernirte. Bueno, recuerda que dijimos, no vamos a tomar los dones para usarlos con nosotros mismos. Pero sabes, la palabra de Dios sí va a hacer algo primero. Te va a discernir a ti. La palabra de Dios va a mirar tu corazón. Y si tu corazón es conforme a Dios, mis hermanos, ¿qué crees? Serás una vida de bendición. ¿Cuántos quieren ser cristianos de bendición? Bueno, cierra tus ojos y digámosle en esta hora: Señor, gracias por tu palabra.